Bueno, sí, para nosotros esta fecha conmemorativa es muy especial desde el punto de vista del museo, porque trabajamos específicamente en estos actos para rendir homenaje a nuestros héroes de Malvinas. El museo todos los años presenta una actividad distinta, recibe donaciones de familiares de caídos o de veteranos y hace presentaciones relacionadas con lo que a Malvinas se refiere. Este año puntualmente nosotros vamos a recuperar 2 cascos de infantería que devuelven los británicos, que vienen en manos de un argentino que los ha recuperado, que los ha recibido y los trae en donación y preservación al museo. También el hijo de un piloto caído, Pablo López, va a donar indumentaria de su papá, una gorra y efectos personales que van a quedar con otras cosas, ya otra indumentaria que donó en su momento su mamá y que están preservadas en el museo desde hace mucho tiempo. Y como eje central de los actos este año está la presentación de la banda de música del museo. Hemos recuperado a los integrantes de la vieja banda de los bomberos voluntarios, que hace 35 años se disolvió, de la cual también formaba parte. Entonces, bueno, propusimos a la gente reencontrarnos para este 2 de abril y surgió la idea, el proyecto de que a partir de este año se formara o comenzara a ser parte como banda del Museo Nacional de Malvinas. Así que este año presentamos a lo que es formalmente la banda de música del museo, con mucho orgullo porque son 60 integrantes, todos pertenecientes a la vieja banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Mucho camino recorrido, a medida que fueron avanzando con este trabajo todos los años, añadiendo más cosas al museo. ¿Cómo comenzó? Bueno, esto comenzó, digamos, con una historia relacionada con el primer caído de la Fuerza Aérea en Malvinas. Yo le escribí a esa familia allá por 1984. A partir de ahí tomé contacto con la mayoría de la familia de los caídos de la Fuerza Aérea, escribiéndole todos los años. Y eso me llevó a conocer muchas historias desconocidas, todo lo que las familias vivieron con el fragor de la guerra, es decir, conocemos lo que ocurrió en la guerra, pero desconocemos cuál era el combate de las familias, ¿no? Tanto de los oficiales o suboficiales como de los soldados conscriptos. Y eso me conmovió y bueno, me pareció justo rendir un homenaje fundamentalmente a los muertos, recuperando sus historias y creando un museo que las preserve. Y es así que se los propuse a los familiares e inmediatamente me respondieron con elementos, con efectos personales, con fotografías, con más historias. Y bueno, digamos, hablé con amigos en Oliva para saber si querían acompañar a este proyecto y por supuesto que la respuesta fue positiva y a partir del año 95 empezamos a trabajar con la propuesta, con el proyecto concreto, lo presentamos ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales con distinta repercusión y respuesta, pero finalmente creo que el apoyo principal lo recibimos tanto de la familia de los caídos como de los veteranos y eso significó que el museo fuese creciendo año tras año con un objetivo muy claro y único, que es rendir homenaje a los que fueron a Malvinas, recuperando sus historias de vida y sin que la guerra tenga una connotación principal en la historia del museo. Para nosotros la guerra es un hecho atroz que no debe repetirse, pero a la guerra fueron hombres de carne y hueso que merecen que sus historias de vida sean recuperadas, recordadas y preservadas. Y esa es la función primordial del museo, que hace que año tras año se crezca en el acervo histórico. Este año vamos a presentar la colección de equipos de combate, representados prácticamente todos los regimientos del ejército, las unidades de la Armada y la Fuerza Aérea que fueron a la guerra, para que con el paso del tiempo las nuevas generaciones puedan entender, conocer objetivamente cuáles fueron los elementos que se usaron, cómo se usaron y qué resultado dieron, ¿no? Porque por allí hablamos del frío, hablamos de las necesidades del soldado
y bueno, viendo sus uniformes, sus elementos de combate, probablemente podamos entender más esta locura de la guerra, ¿no? ¿Alguien de entre ustedes escribiendo un libro con estas historias? No, la verdad que quizás sea un tema pendiente para más adelante. Creo que sí, una vez que terminemos de cerrar las historias en el museo, quizás sea interesante recuperarlas en un libro con fotografías y ponerlas al servicio de la educación, al servicio de las instituciones, al servicio de la gente común, ¿no? Me parece que quizás ese sea el cierre para el trabajo del museo. Nosotros por ahora hemos publicado un libro que contiene la mayoría de las cartas enviadas desde Malvinas que preserva el museo, que es un libro muy interesante, impactante, porque las cartas están escritas con la sangre caliente en el momento de los combates y uno puede saber, presumir, intentar entender qué es lo que pensaban nuestros soldados en Malvinas, y probablemente el libro con esas historias volcadas a su fotografía, a su uniforme, sea el cierre que el museo debería tener. En una etapa en la que empiezan quizá a abrirse, porque sabemos que la mayoría de los casos pasaron años sin poder hablar de este tema con nadie, ni con su propia familia. Así es. Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos de familias que han sabido, se han enterado, han conocido de las historias de Malvinas en el museo. Y no en 35 años de compartir la vida con el veterano. El veterano cuando llega al museo tiene una predisposición muy especial, quizá encuentra un ámbito en donde se siente seguro, en donde se siente reconocido y quizás encuentra en ese lugar un espacio en donde poder desandar su historia, es abrir ese cofre que tiene encerrado y empezar a desandar sus historias en Malvinas, que son muy duras, muy fuertes, y que vale la pena conocer, y sus familias muchas veces son testigos en ese momento de esas situaciones, ¿no? Es muchos casos nos han pasado. El soldado está en una época, en una etapa de la vida en la que siente que llegó el momento de hablar, que llegó el momento de entregar su testimonio, que llegó el momento de que la gente sepa quién es, qué hizo, y el museo es receptor de todo eso, ¿no? Me quedo con una palabra muy importante que decía hace un momento y es el tema de se siente reconocido. Faltó el reconocimiento durante mucho tiempo, demasiado, ¿no? Sí, lo que pasa es que con la llegada de la democracia se pretendió dar a conocer, a ver cómo explicar, me parece que se mezcló Malvinas con la dictadura. Se pretendió golpear a las Fuerzas Armadas, al proceso, y eso incluyó indebidamente, a mi criterio, a los soldados de Malvinas. A su regreso era más importante, o había sido más importante, el resultado del Mundial de España que lo que había ocurrido en la guerra. Terrible. Y se los escondió, se los trajo de noche, se les prohibió hablar. Y los soldados sintieron quizás que eso era bueno, que la gente no iba a entender lo que ellos sufrieron. Muchos optaron por el suicidio al sentirse solos, no escuchados. Los reclamos que con el tiempo fueron apareciendo muchas veces cayeron en saco roto porque el Estado democrático no supo entender al soldado, no supo entender su sentir, su necesidad, su dolor, su enfermedad, ¿sí? Y eso provocó mucho malestar en la gente que fue a Malvinas, provocó muchas muertes, provocó muchas enfermedades, provocó el silencio del que todavía somos testigos. El país le debe a los veteranos un reconocimiento que no tiene que ver con lo material, sino con lo humano. Les debe el regreso a casa. Yo creo que debería organizarse un gran desfile
en donde los soldados caminen o marchen detrás de la bandera que los llevó al combate, y la gente en el país todo los pueda recibir como ellos se merecen haber sido recibidos en el 82, como verdaderos héroes, como lo que porque son, ellos sí, fueron a defender nuestra tierra, sin ser profesionales, la mayoría mal armados. fueron a luchar sin conocer lo que era la guerra, y se convirtieron en bravos soldados, se convirtieron en los criollos de la independencia, con la diferencia que soldados de todas las provincias y de la mayoría de los pueblos fueron a Malvinas, y soldados de todas las provincias y de todos los pueblos murieron en Malvinas. Entonces eso hace que el componente sentimental de la guerra sea muy fuerte, por eso Malvinas es un tema que es muy caro a los sentimientos de todos los argentinos, porque quien más, quien menos, tiene contacto con alguien que fue a la guerra, o su amigo, o su primo, o su hermano, o su hijo. Siempre alguien conocido que fue a la guerra tenemos, y ellos salieron de los pueblos del interior. Entonces eso hace que Malvinas sea un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos, y a la vez un tema difícil de tratar, por desconocimiento. A veces tanto el Estado, en cualquiera de sus estamentos, o la misma gente no sabe cómo agradecerle, no sabe cómo reconocerle al soldado lo que hizo. Y a veces intentando ese reconocimiento provoca más dolor o provoca más heridas. Entonces, bueno, creo que hay que pensarlo bien, hay que escucharlos a ellos, y dejarlos que ellos nos digan qué es lo que necesitan de nosotros, ¿sí? Cómo debe ser ese reconocimiento. Y estoy casi seguro que lo que pretenden ellos es una especie de caricia de la gente, recibiéndolos como debió ser en el 82. ¿Qué se prepara para el fin de semana? Bueno, nosotros iniciamos la actividad el día sábado con una muestra de uniformes en una carpa, allí en el predio del museo. A las 14:30 está la maratón Héroes de Malvinas, y luego a partir de las 21:30 se abre la sala del museo, se comienza con las proyecciones de películas, se hacen fogones con los veteranos presentes para que ellos den su testimonio a la gente, y todo culmina a las 0 horas con el himno nacional, una vela habitual que nosotros hacemos, este año con la participación de la banda del museo. Y luego al día siguiente, 2 de abril, a partir de las 10 de la mañana comienzan los actos. Se va a recibir a todos los veteranos y familiares en la playa de estacionamiento del Paseo Comercial, y desde ahí luego se encolumnan detrás de la banda en un desfile hasta el dispositivo del acto. Normalmente en ese lugar se les toma nota de nombre y apellido, porque en Oliva se los nombra uno por uno. No importa si son 10 o son 200, al momento que van ingresando se los nombra con sus datos completos y la localidad a la que pertenecen, como homenaje, para que no sean ilustres desconocidos. Y luego, bueno, comienza el desarrollo del acto con la presentación de la banda, las donaciones, palabras alusivas, y bueno, todo va a terminar por la tarde a las 17 horas con un concierto de la banda, ahí mismo en los predios del museo. Así que, bueno, están todos invitados a participar. ¿Autoridades han comprometido su presencia? Nosotros normalmente no hacemos invitaciones formales. El acto del museo es un acto que se viene haciendo ininterrumpidamente desde el 2003, así es que nosotros normalmente esperamos a quienes vienen, los recibimos y los tratamos con el respeto y la cordialidad que se merecen. Cuando la provincia decide hacer el acto en Oliva o participar del acto de Oliva, se nos comunica normalmente 48 horas antes, y los intendentes vecinos normalmente también llegan al museo a acompañarnos, pero nunca tenemos previsto la participación puntual de alguna autoridad en el orden provincial o nacional. Ellos nos comunican normalmente 24 o 48 horas antes que van a llegar al acto. Sabemos que van a venir legisladores provinciales y legisladores nacionales, sí, que ya han comprometido su visita, pero los verdaderos homenajeos son los veteranos. Ellos son los héroes. No las autoridades. Así que las autoridades son meros invitados,
pero nuestro foco, nuestra intención de homenaje es para con los veteranos. Y en este caso del museo en Oliva, las autoridades no están sobre el palco, sino que están en tierra, en sillas. El palco es para los veteranos, para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan donar, para que ellos puedan sentir que el pueblo los reconoce. Muchas gracias, ahí estaremos. Gracias a ustedes. Buenas tardes.